Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un colega jurista mexicano. Él es docente de la UNAM y de la Escuela Libre de Derecho. Estoy con el doctor Sergio Olvera. Estimado Sergio, para mí nuevamente es un gusto poder el día de hoy conversar contigo sobre temas tan importantes en materia relacionada a los derechos humanos, derechos fundamentales, justicia internacional, donde tú te desempeñas como un importante jurista. Nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, José Mario. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Saludo a tu audiencia y encantado de poder comentar temas de relevancia para nuestra región y en este caso para el mundo, derivado de esta cuestión tan problemática y con varias vertientes a destacar, que sin duda va a ser muy grato comentarlas en este programa. Concuerdo, concuerdo. Vamos a hablar sobre el cambio climático a propósito de la opinión consultiva 3225 que ha emitido bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? La primera pregunta que se me viene a la mente, Sergio, doctor Olvera, es, ¿es ¿debe el sistema interamericano, en este caso, pronunciarse sobre temas que todavía son, digamos, materia de controversia, donde todavía no es un terreno pacífico, ¿no? Se me viene a la mente, ya no como opinión consultiva, sino como sentencia, el caso Artavia Murillo, donde la Corte establece cuándo empieza la vida, básicamente, ¿no? Em, es decir, un tema que tiene implicancias médicos, científicas. La Corte lo aborda y es más, dicta una política que tiene efectos vinculantes para los países que somos parte de la competencia de la Corte Interamericana. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bien, quienes son operadores del derecho y en específico aquellos que tienen la función de resolver una cuestión compleja dentro de la sociedad a través de las herramientas jurídicas, se enfrentan a una fuerte problemática, que es tener todo el conocimiento del caso para resolver y hasta en tanto no se tenga conocimiento del caso resolver, o bien resolver con los elementos que hay en la actualidad y con ellos, pues basar una opinión, una resolución lo más plausible posible. Que esto finalmente es una de las vertientes de la filosofía del derecho. Podemos llegar a tener una resolución justa o realmente lo que podemos hacer dentro del contexto humano es llegar a una resolución lo más plausible posible. Yo me inclino por esto último. Los seres humanos tenemos limitantes en cuanto a lo que podemos conocer y la forma en cómo conocemos. No tenemos verdades absolutas o difícilmente podemos lograr tener verdades absolutas, de tal manera que debemos de conformarnos con eh, descubrir lo más posible que podamos respecto de un tema. Y esto nos lleva a soluciones lo más plausible posibles en función al conocimiento que llegamos a tener. Eh, Esto lo podemos ver en resoluciones muy complejas, como aquella que bien acabas de mencionar, que tiene que ver con el tema de en qué momento inicia la vida. Eh, Esa problemática se aborda no con el afán de desentrañar desde los conocimientos científicos de la biología o de otras ciencias que auxilian a este tema, a descubrir cuál es el momento exacto, sino a resolver problemas que se están presentando con relación a esta disyuntiva dentro del contexto social. Lo mismo acontece en este tipo de casos. Si hablamos de
la emergencia climática, de eh, los problemas que existen en la actualidad del medio ambiente derivados de la industrialización, pues, podríamos decirlo así, el sistema capitalista que permea en todo el mundo. Si hay una conexión exacta, necesaria, entre ese desarrollo económico, entre esa producción que se tiene a través de la explotación de recursos naturales, de la modificación de esos recursos naturales para generar productos que consumimos, si eso tiene un vínculo necesario con el cambio climático. O eso quizás eh, nos falte por eh, descubrir algunos otros elementos que nos lleven a una certeza total de que existe ese nexo. Sin embargo, quienes son operadores de derecho, quienes tienen esta función de resolver conflictos derivados de eh, esta situación en la cual existe una explotación de recursos que genera cambios al medio ambiente y esos cambios al medio ambiente pues perturban el bienestar de las personas, se tiene que tomar una resolución al respecto. Y eso es lo que me parece que acontece con esta opinión consultiva 32/2025 y que también existe a la par en la opinión que el mes pasado emitió la Corte Internacional de Justicia sobre el mismo tema. Es decir, a la par el sistema universal de derechos humanos y el sistema regional eh, han generado opiniones sobre este tema tan polémico que si bien no podemos tener una certeza total respecto de esta conexión, sí hay una necesidad de realizar pronunciamientos que nos lleven a un desarrollo teórico sobre este tema, que a la postre nos ayude a resolver con mayor precisión los problemas que el propio Estado y empresas están generando sobre el bienestar de las personas. Bien. Eh, Otra pregunta que surge a partir de esta opinión consultiva es, eh, se hace mención de que la naturaleza puede ser sujeto de derechos. Esto es bastante controversial. Cuál sería la posición suya, doctor Olvera? ¿Puede la naturaleza como tal ser sujeto de derechos? Entiendo que nuestra tradición jurídica lo que nos indica es que solo las personas humanas somos sujetos de derecho. No sé cuál es su opinión al respecto. Sí, bajo un contexto formal en el sentido de establecer denominaciones, conceptos o términos que nos ayuden a identificar ciertas cosas o ciertos hechos para ir conformando pues, un lenguaje que sea objetivo, que sea claro. Si hablamos de derechos dentro de un sistema jurídico, necesariamente esos derechos tienen que tener como titular a la persona humana. Esto es, dentro del sistema jurídico, los titulares de derechos y obligaciones son las personas humanas. Eh, en específico, obviamente habrá pues otras consideraciones teóricas de la persona no humana que va relacionado con las ficciones jurídicas que implican las personas morales, pero que van necesariamente vinculadas a la persona humana. Es decir, no existen, al menos de forma autónoma, independiente. Pero cuando extendemos este concepto de titularidad, de derechos y obligaciones a otros entes, como la propia naturaleza en sí o a los animales, considero que ya estamos fuera de la conceptualización del sistema jurídico, porque el sistema jurídico rige a la conducta humana. Es decir, lo que pretende en un primer plano es establecer mandatos para el comportamiento de la persona en sociedad. Y la postura que yo tengo al respecto es que más bien son objetos de protección la naturaleza
que al ser protegidas benefician a la persona humana. Y no es un tanto una noción egoísta de que todo gira en torno a la persona humana, sino que tenemos que regular a quienes son de nuestra especie para que nuestra especie misma no sea invasiva a otros sistemas. Más bien lo que se tiene que hacer es que nuestro sistema jurídico sea compatible con otros sistemas, eh, con los propios sistemas naturales que acontecen en nuestro planeta, que son propios pues, de leyes de física universal, que también debemos de tener en cuenta respecto de la concepción de regulación de conductas que tenemos a través del sistema jurídico. Eh, Esto nos centra en un punto distinto a el antropocentrismo. Es más bien una visión ecocentrista en donde nuestro sistema jurídico tiene que ser compatible con los sistemas de la naturaleza o incluso con los sistemas de otros seres vivos, que eso a veces lo hemos olvidado, que otros seres vivos tienen sus propios sistemas. Me atrevo a decir que hay animales que tienen sus propios sistemas jurídicos bien determinados en cuanto a las formas en las cuales generan una convivencia entre ellos para lograr bienes comunes o inclusive, pues también se ha avanzado en estudios que nos permiten verificar que hay relación entre plantas, por ejemplo, y que eh, la propia actividad humana ha generado una tergiversación en esos sistemas que ha dado lugar a pérdida de especies, tanto animales como de vegetales, y eso pues es propio de la actividad humana. Eh, Obviamente, todo esto hay que sostenerlo con conocimiento científico, pero eh, frente a los indicios que hay respecto de que la actividad humana es detonadora de problemas a otros sistemas, se tiene que hacer algo al respecto. Y este tipo de pronunciamientos nos llevan a tener una evolución en el pensamiento jurídico para que nuestro sistema jurídico sea compatible con el cuidado de otros seres vivos, con el cuidado del propio sistema natural. Me parece que esto es la relevancia que tienen estas opiniones colectivas. No son criterios jurídicos totalmente acabados. ¿No? Son apenas un inicio para el desarrollo de nuevas teorías jurídicas que nos lleven a esta compatibilidad de nuestros sistemas jurídicos con otros sistemas, en beneficio de la propia persona. ¿No? En todo caso, lo que existiría son deberes del hombre sobre la naturaleza, es decir, un deber Así de es. cuidado, digamos, ¿no? Sí, sí, así es. Y también considerando que nuestra evolución intelectual, que es evidente frente a otras especies, nos genera una responsabilidad de cuidado frente a las otras especies. Es decir, hemos logrado tener el dominio de nuestro planeta y eso implica tener la responsabilidad de ver por el bienestar de los otros seres vivos que habitan nuestro planeta, tanto en beneficio de ellos como en beneficio nuestro, porque todos al final cumplen una función dentro de los sistemas naturales que hacen que tengamos una vida buena, una vida que pueda considerarse plena en razón al bienestar que tenemos eh, por razón pues, de todas las funciones que se cumplen por los seres vivos que habitan nuestro planeta, que generan una especie de equilibrio para el bienestar de la vida. ¿Mm? Bien. Y doctor, la última pregunta, y nuevamente agradecerle por este tiempo, por estos minutos que nos ha brindado. En cuanto a las obligaciones estatales, nosotros
pertenecemos a una parte del mundo, usted en México, yo en Perú, en Sudamérica. Em, Nosotros estamos en una región donde nuestros estados no son necesariamente estados ricos, sino son estados pobres o casi pobres, digamos, ¿no? No tenemos las ventajas que tienen los países del primer mundo. Sufrimos de, probablemente como comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Tenemos los mismos problemas seguramente, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestras matrices energéticas cambien sin trasladarle el costo de estos cambios, como pasó en Europa, donde las tarifas de luz aumentaron exponencialmente porque decidieron que el uso del gas era mejor para la naturaleza que el uso del carbón o de otros eh, medios de generación de energía. ¿Cómo logramos que estos estados que son pobres, precarios, generen una transición que es compleja y extremadamente costosa? Em, yo siento que a veces los altos tribunales apelan a principios, y está bien, pero no son conscientes de la realidad de nuestros estados y de nuestras sociedades. No sé cómo usted ve esta parte, que tal vez es la más controversial, difícil y polémica, ¿no? Sí, y esta es una de las ventajas de que esta sea una opinión consultiva, porque como tal son explicaciones autorizadas de disposiciones que encontramos en el sistema internacional de los derechos humanos, ¿no? Cuyo objeto es ayudar a los estados a comprender y cumplir sus obligaciones. En este caso, pues bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y esto nos lleva a que este es un pronunciamiento que tiene la Corte Interamericana para orientar a los estados a que puedan entrar a un análisis minucioso sobre sus compromisos que tienen con relación a esta denominada emergencia climática. Es decir, es un primer paso que abre el debate. Yo así lo veo. Es una opinión que pone sobre la mesa un tema complejo y que obliga a los estados a replantear qué es lo que han hecho con relación a la emergencia del cambio climático. Esa para mí es la virtud de esta opinión consultiva. Esta opinión consultiva eh, destaca con puntualidad que estamos en una emergencia climática que está socavando los derechos humanos de generaciones presentes y futuras. Esto a mí, en lo personal, me lleva a la reflexión sobre un tema central de los derechos humanos, que es la universalidad. La universalidad se ha explicado en términos un tanto geográficos. Todas las personas gozamos de la titularidad de derechos que son inherentes a nuestra naturaleza, independientemente de la raza, independientemente de la ubicación, pero se ha dejado a un lado el tema de la perspectiva temporal. Yo a veces explico este tema en el sentido de identificar los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Bueno, los que se han tenido desde que existe el ser humano. Eh, Porque no podríamos considerar como un derecho humano, como quienes hablan de la creación de nuevos derechos humanos, que a mí me parece un equívoco terminológico el decir hay creación de nuevos derechos humanos, porque si adoptamos una vertiente naturalista de los derechos humanos y estos son inherentes a la persona humana, pues entonces no se pueden crear nuevos derechos, sino que más bien desde que existe la persona humana, desde que existe el ser humano, hay eh, ciertos beneficios inherentes que nos permiten tener una vida digna, una vida adecuada. Y este planteamiento también debe hacerse hacia el futuro.
Es decir, también debemos considerar que en el futuro estos beneficios inherentes deben ser protegidos. Y para ello debemos establecer acciones muy concretas en el presente para garantizar que estos derechos sigan siendo protegidos y las personas que gocen de ellos pues lo hagan de una manera adecuada. Esta es una de las cuestiones que se plantea, eh, no de forma expresa como le estoy exponiendo, pero se plantea al señalar que se está socavando los derechos humanos de generaciones futuras. ¿Y cuáles son las acciones que hay que hacer para evitar que exista ese perjuicio futuro a los derechos humanos? Este es un planteamiento central dentro de la opinión consultiva y que nos lleva a establecer claridad respecto de las obligaciones que deben de tener los estados con relación a eh, pues todas las circunstancias que llevan a esta emergencia del cambio climático. Pero tenemos una gran dificultad, que si los estados toman todas las acciones adecuadas para evitar el cambio climático, estarían yendo en contra del desarrollo económico. Seamos realistas en este tema. Eh, Nuestra economía se sostiene a raíz del intercambio comercial que ha generado el sistema capitalista. Un sistema capitalista que ahora está fuertemente sustentado por el consumismo de productos que resultan ser innecesarios para tener una vida digna. Es decir, estamos consumiendo productos que no necesitamos para vivir plenamente. Y eso nos lleva a un consumismo que ha dado lugar a que se mantengan economías o economías de gran calado dentro de eh, eh, el sistema global. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones con todo esto? Que aquellos países desarrollados que han sacado ventaja de este sistema han utilizado a países en desarrollo para sustentar estos sistemas económicos. Y es precisamente de lo que se queja Colombia y Chile al solicitar esta opinión consultiva, porque todo esto va ligado con las repercusiones climáticas que hay respecto a este sistema. ¿Qué es lo que señalan estos países y cuál es su solicitud? Que este proceso ha generado eh, una crisis diferencial. Eh, es decir, hay países en desarrollo que son utilizados por los países en desarrollo con un fuerte sistema capitalista, en donde se llega a establecer determinadas industrias, muchas de ellas extractivas o extractoras de recursos naturales, para sustentar estos sistemas. Y entonces hay daños diferenciados en cuanto a las consecuencias del cambio climático. Y este planteamiento lleva a la Corte Interamericana y a la Corte Internacional de Justicia, eh, también bajo otro contexto, pero a la par en cuanto a los argumentos que se postulan, a tomar acciones concretas para evitar este tipo de consecuencias adversas hacia la humanidad. Indudablemente está esta tendencia de los estados a impulsar sus economías. ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Pues yendo a la par de estos sistemas económicos, que los va a llevar a optar, por ejemplo, a que se establezca una fábrica en alguna región. Y los opositores dirán, bueno, pero esa fábrica va a implicar contaminación para nuestro ambiente, tanto para el aire, por el humo que va a generar esa fábrica, como
los desechos que se van a dar a las aguas, a los mantos acuíferos, etcétera. Pero el gobierno de esa región va a decidir, pero esto va a dar un beneficio económico a la población, va a generar ingresos, va a ser una fuente de trabajo para la población. De lo contrario, no tendrían ingresos suficientes para sustentar un nivel de vida adecuado. ¿Y qué preferimos? Que esa persona tenga un ingreso económico o preservar el medio ambiente. La política actual que impulsa todo este sistema económico es entremos a este sistema, porque si estemos fuera de este sistema, no vamos a poder sustentar un bienestar que inicia por el bienestar económico de las personas. De tal manera que este es uno de los problemas más grandes en la humanidad que existe. Tendríamos que dar un alto total a todo este sistema económico, optar por sistemas autosuficientes, en donde no exista una fuerte relación económica entre los estados que nos lleve a sustentar esta economía global, sino, O tolerar, digamos, márgenes de contaminación que no sean tan perjudiciales para la casa común, como decíamos, ¿no? sí, Ahora, hay una paradoja acá, y con esto gracias, nuevamente le agradezco por el tiempo y vamos terminando la entrevista. Hay una gran paradoja. El país que más ha avanzado en promover políticas limpias, increíblemente, es China. Pero al mismo tiempo, China es el país que más contamina a nivel mundial. Entonces, es interesante esto, porque me lleva a pensar que el futuro será quizá más o menos como lo que está haciendo China, es decir, vamos a tener un momento de convivir con sectores propios de la actividad económica que generen contaminación, pero por otro lado tenemos también que generar otras formas de generar energía más limpias. Es decir, deberemos pasar por una transición en la cual vamos a tener que aceptar esta diversidad y no cometer el error que, pienso yo, cometió Europa en su momento de pensar que podía ser un continente verde, digamos, y asumir costos que nosotros, siendo países pobres, no podemos asumir, porque nuevamente la transición como tal es costosa. Lo que sí nos beneficia, indudablemente, es que parte de esta transición se basa en recursos naturales que nosotros tenemos, ¿no? Y que el mundo va a necesitar para poder gestionar esa transición, como por ejemplo el litio, ¿no? Por poner un caso. Entonces, yo creo que nuevamente la postulación de Colombia y de Chile, lo único que hacen es, quizá por una cuestión de interés ideológico, reabrir esta discusión entre centro y periferia, ¿no? Cuando el mundo dejó de ser centro y periferia, prueba de ello es que hay países que se han vuelto potencias como China, como India, y que no eran parte de esta dinámica de centro y periferia hace un siglo. ahí nos encontramos nuevamente con una problemática en cuanto a las decisiones políticas que cada estado toma. Eh, por una parte, querés equiparar estas grandes potencias, esa es una opción. China en su momento optó por esa opción y es por eso que es una superpotencia en la actualidad. eh, o eh, querer apartarse de esta tendencia, lo cual tiene consecuencias graves en la economía de un país, ¿no? Pero si optamos por la primera opción de pretender ser como estas grandes potencias, eso nos llevará a generar pues una competencia inusitada dentro de los mercados, que es precisamente lo que ha querido evitar Estados Unidos con relación a pues esta subida de, eh, Los aranceles.
Sí, y sobre todo en cuanto a la subida del poderío económico de China. Es decir, China ha invadido el mercado mundial con una estrategia muy atroz para el mercado estadounidense y eso pues genera problemas más allá de los económicos de otra índole. Sería insostenible que todos los países pretendieran lo mismo. Es más, yo diría, las grandes potencias no permitirían que esto fuese así. Y en ese sentido, yo sería de la idea de que este sistema nos lleva a una diferenciación. Eh, y la otra vertiente, un tanto idealista, es apartarnos de este sistema. Pero sería muy idealista, nada realista que esto sucediera. Y yo creo que a la postre, no en un corto ni mediano plazo, sino muy largo plazo, lo que debe prevalecer es una conciencia sobre si este sistema económico realmente genera más beneficios de los perjuicios que estamos percibiendo. Eh, Sería muy complicado tener este alto total, ¿no? Y es por eso que, al menos desde el ámbito jurídico, nos enfrentamos a estos grandes debates que son interminables en tanto exista una fuente generadora del problema. Es decir, lo jurídico no va a poder resolver estos problemas. Es por eso que quizás veamos estas opiniones consultivas, estos pronunciamientos, como algo un tanto inútil para la realidad actual de los estados. Entonces, yo diría que mucho depende de la conciencia que poco a poco generemos, y sobre todo el lograr que quienes dominan estos mercados puedan ser conscientes de el egoísmo que puede generar sus propios sistemas económicos. Pero insisto, pues bueno, este problema no se va a solucionar desde el ámbito jurídico en tanto existan las causas generadoras de todo este problema, que a mi forma de ver es un sistema económico que tiene una tendencia al alza, que en la actualidad no vemos una picada de este sistema y que estar inmersos en ello pues nos genera múltiples problemas, entre ellos el que estamos comentando. Bien. Doctor, para mí ha sido como siempre un gusto poder intercambiar estas ideas respecto a este tema tan sensible. Me quedé con la curiosidad de saber cómo está el medio ambiente en México. Entiendo que deben tener sus propios problemas. Entiendo que el proceso de industrialización enorme que ha tenido México, sobre todo en las últimas décadas, ha generado algún tipo de costo en el medio ambiente. Me imagino que podremos hablar en otro momento. No sé si, o nos quiere decir algo brevemente sobre la situación en México para terminar, porque a mí sí me da curiosidad saber cómo está México. En Perú, por lo menos, tenemos el gran problema de la minería ilegal que contamina. Tenemos un problema con respecto a el ordenamiento vehicular que genera indudablemente contaminación, pero creo que se puede identificar cuáles son las fuentes que contaminan. No sé exactamente qué ocurre. Bueno, y evidentemente también recibimos el impacto de estas transformaciones con respecto a los glaciares, ¿no? Em, Hay épocas donde no llueve como llovía antes y hay ciudades que dependen de la lluvia para poder almacenar agua, cosas de ese tipo. No sé cómo estará México en este momento con respecto a eso. Con problemas comunes Ah, que igual. vive nuestra región, sí, eh, pero que se enfatizan por el debilitamiento del Poder Judicial en México, que ahora resulta incapaz para ir en contra de políticas que tiene el Estado que no son acordes con las obligaciones para un medio ambiente sano. Em, es decir, ahora la función jurisdiccional no tiene la fortaleza para eh, que sus sentencias puedan ser cumplidas por el Poder Ejecutivo cuando implementa pues un programa, una política pública, una obra que tiende a generar una devastación ambiental
o bien, o inclusive alguna autorización, alguna minera o cuestiones de este tipo que perturban el medio ambiente. Esa es la problemática que tenemos en México. Y este tipo de opiniones consultivas nos generan elementos jurídicos fuertes en cuanto a la argumentación que podemos tener a efecto de hacer evidente las obligaciones que tienen las autoridades estatales con relación a esta problemática. Entonces, yo veo eh, ah, favorable esta opinión consultiva para algunos litigios de importancia que se tienen en México con relación a problemas ambientales auspiciados o creados por las autoridades estatales. Entonces, es un punto de partida que podemos llegar a bajar en este tipo de litigios. Y bueno, también hay una cuestión importante, que esta opinión consultiva orienta hacia la protección de quienes son personas que han dedicado su vida a la protección al medio ambiente. Que en México hemos tenido una problemática muy seria con relación a esto. Es decir, aquellos que han optado por, Los eh, activistas, ¿no? O sea, por ser activistas ambientales han sido atacados y lamentablemente algunos de ellos hoy no están con nosotros debido a eh, pues, represalias que han tenido eh, por grupos a los cuales no les conviene que exista este activismo. Esta opinión consultiva también pone ese énfasis, que para México es muy importante. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de un activista en los bosques en donde llega la mariposa monarca, que lamentablemente lo asesinaron precisamente por su activismo. En México tenemos mucho que hacer con relación a la protección de los activistas ambientales y esta opinión consultiva nos da parámetros muy objetivos para que el Estado mexicano haga algo al respecto. Mm. bien. Doctor Olvera, como siempre, nuevamente un placer poder conversar con usted sobre estos temas. Espero que volvamos a tener la oportunidad de conversar más adelante. Le envío un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Un gusto. Estamos en contacto.